capítulo 30. Quiero que pensemos un poco, aquí hay una historia que cuenta algunos de los momentos en la vida de Jacob. Y quiero que pensemos un poco en esta noche, en este pasaje que encontramos aquí en el capítulo 30 del libro de Génesis. Abramos nuestras Biblias allí, empezando en el versículo 25. Y quiero que pensemos un poco en el respaldo de Dios en la vida de Jacob. El respaldo de Dios en la vida de Jacob. ¿Cuántos de ustedes reconocen que necesitamos el respaldo de Dios? Amén. Vamos a pensar un poco en esta temática en esta noche. El respaldo de Dios en la vida de Jacob. Qué lindo es tener el respaldo de Dios, hermano. En las cosas que hacemos, en las cosas que planeamos, etcétera, etcétera. Génesis capítulo 30, versículo 25. ¿Tienes allí la nueva versión internacional? Si me ayudas en esa, Alvarito, por favor. Génesis capítulo 30 y el versículo 25. El respaldo de Dios, ¿esa es? Ok, vamos a leer el texto. Acompáñeme aquí en la lectura. Después de que Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán: déjame regresar a mi hogar y a mi propia tierra. Versículo siguiente. Dame las mujeres por las que te he servido y mis hijos, y déjame ir. Tú bien sabes cómo he trabajado para ti. Pero Labán le contestó: por favor, quédate. He sabido por adivinación que gracias a ti el Señor me ha bendecido. 28. Y le propuso: fija tú mismo el salario que quieres ganar y yo te lo pagaré. 29. Jacob le respondió: tú bien sabes cómo he trabajado y cómo gracias a mis desvelos han mejorado tus animales. 30. Vamos hasta el 43. Lo que tenías antes de mi venida, que era muy poco, se ha multiplicado enormemente gracias a mí. El Señor te ha bendecido. Ahora quiero hacer algo por mi propia familia. ¿Cuánto quieres que te pague?, preguntó Labán. No tienes que pagarme nada, respondió Jacob. Si aceptas lo que estoy por proponerte, seguiré cuidando tus ovejas. 32. Hoy, cuando pase yo con todo tu rebaño, tú irás apartando toda oveja manchada o moteada, y todos los corderos negros y todos los cabritos manchados o moteados, ellos serán mi salario. Así, el día de mañana, cuando vengas a controlar lo que he ganado, mi honradez responderá por mí. Si encuentras alguna oveja o cabrito que no sea manchado o moteado, o algún cordero que no sea negro, ¿será que te lo he robado? ¿Será que te lo he robado? Está bien, acordó Labán, acepto tu propuesta. 35. Ese mismo día Labán apartó todos los chivos rayados y moteados, todas las cabras manchadas y moteadas, todas las que tenían alguna mancha blanca, y todos los corderos negros, y los puso al cuidado de sus hijos. 36. Después de eso, puso una distancia de 3 días de viaje entre él y Jacob. Mientras tanto, Jacob seguía cuidando las otras ovejas de Labán. Jacob cortó ramas verdes de álamo, de almendro y de plátano, y las peló de tal manera que quedaron franjas blancas al descubierto. Luego tomó las ramas que habían pelado y las puso en todos los abrevaderos para que el rebaño las tuviera enfrente cuando se acercaran a beber agua.
Cuando las ovejas estaban en celo y llegaban a los abrevaderos, 39, los machos se unían con las hembras frente a las ramas y así tenían crías rayadas, moteadas o manchadas. 40. Entonces Jacob apartaba a estos corderos y los ponía frente a los animales rayados y negros del rebaño de Labán. De esta manera logró crear su propio rebaño diferente al de Labán. 41. Además, cuando las hembras más robustas estaban en celo, Jacob colocaba las ramas en los bebederos frente a los animales para que se unieran mirando hacia las ramas. 42. Pero cuando llegaban los animales más débiles, no colocaba las ramas. Así los animales débiles eran para Labán y los robustos eran para Jacob. Y el versículo 43. De esta manera Jacob, ¿qué dice? Dígalo. Prosperó muchísimo y llegó a tener muchos rebaños y criados y criadas y camellos y asnos. Amén y amén. Ok, hermanos queridos, cuán importante es contar con el respaldo de Dios en nuestra vida. Aquí tenemos el respaldo de Dios en la vida de Labán. Y por eso vemos a este hombre siendo prosperado de una manera poderosa. En este pasaje vemos cómo Dios le respaldó de una manera maravillosa. Ahora quiero que vamos al versículo 30 al 34. Allí Jacob hace un plan. Ahora recuerde usted que Jacob se encuentra, ¿dónde se encuentra Jacob? ¿Dónde se encuentra? Ayúdenme, ¿dónde está Jacob? ¿Se encuentra dónde? Se encuentra con su suegro Labán. Él está allí por muchos años. Recuerde usted que hace un tiempo atrás él salió huyendo y llegó donde su tío Labán, que después se convierte en su suegro, y allí lo vemos en la casa de Labán. Ahora él se ha convertido allí, él ha trabajado por las dos hijas de Labán y ahora estas dos muchachas son esposas de Jacob, y allí él se ha convertido en el jefe, en el administrador de todo el rebaño de su suegro. Entonces él ha trabajado un buen tiempo allí y llega un momento, escúcheme bien, el versículo inicial que leímos, el versículo 25, mire. Vamos a mirar allí el versículo 25. Mire, después de que Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán, ¿qué le dijo? Están como pasivos ustedes. Ayúdenme pues, hermano, anímenme porque estoy aquí como. Dice, le dijo a Labán, déjame regresar ¿a dónde? A mi hogar y a mi propia tierra. Es decir, después de los años que él trabajó allí por estas mujeres, él le dice a su suegro, mira, llegó el tiempo de mi partida, me voy porque quiero regresar a mi hogar, es decir, a su hogar paterno. Él estaba pensando en su mamá, en su papá, dice, y además quiero ir a mi propia tierra, Y entonces, en el versículo 30, en el versículo siguiente aquí, su suegro le dice, no, por favor, no te vayas. Te necesito aquí. Ahora, ¿por qué Labán le dice esto a Jacob? Porque él había visto que este hombre había hecho una buena administración de sus rebaños, de sus ovejas, y entonces Dios había prosperado grandemente la vida de Labán, y su empresa, sus ganados habían sido prosperados tremendamente, y entonces Labán le propone, no te vayas. Yo he visto cómo Dios me ha bendecido desde el día que tú llegaste aquí. Y entonces le dice, bueno, quédate. ¿Y cuánto quieres que te pague para que te quedes? Y entonces en el versículo 30 al 34, allí hay un plan. Vamos a leer ese plan y vemos cómo Dios respalda a Jacob en ese plan que él le plantea al suegro. Vamos nuevamente allá al versículo 30 al 34.
El respaldo de Dios en este plan. Mire lo que pasa. Dice, lo que tenía antes de mi venida, ¿qué dice allí? Que era muy poco, se ha multiplicado enormemente. Gracias a mí, está hablando con su suegro. El Señor te ha bendecido. El Señor te ha bendecido. Ahora quiero hacer algo por mi propia familia. Mire el versículo 31. Versículo 31. ¿Cuánto quieres que te pague?, preguntó Labán. No tienes que pagarme nada, respondió Jacob. Si aceptas lo que estoy por proponerte, aquí está el plan, seguiré cuidando tus ovejas. ¿En qué consiste? Versículo 32. Versículo 32. Dice así: hoy, cuando pase yo con todo tu rebaño, tú irás apartando toda oveja manchada o moteada y todos los corderos negros y todos los cabritos manchados o moteados. Ellos serán mi salario. ¿En qué consistió este plan, hermanos? ¿En qué consistió? Versículo 34, 33. Dice, versículo 33, dice: así el día de mañana, cuando vengas a controlar lo que he ganado, mi honradez responderá por mí. Si encuentras alguna oveja o cabrito que no sea manchado o moteado, o algún cordero que no sea negro, será que te lo he robado. Y el versículo 34 finalmente dice, el versículo: está bien, acordó Labán, acepto tu propuesta. Allí está el plan, mire, hermano. Mire, él utiliza allí un extraño plan para lograr que los animales salieran moteados, es decir, manchados, salpicados. Pues según él, este es el trato que los dos hicieron, y acepta el trato allí. Él le dice: todas las ovejas de aquí en adelante que salgan manchadas, que salgan combinadas de color, esas ovejas serán mías, esas serán mi salario. Ahora, todas las ovejas que tú tengas hasta el día de hoy manchadas, cógelas y llévatelas. Y eso fue lo que hizo Labán. Y de aquí en adelante, todas las ovejas que salgan manchadas serán el pago que tú me darás a mi salario. Y dice el versículo 34 que Labán aceptó este plan. Ese sería el salario de él de ahí en adelante. Ahora escúcheme bien, cuando usted lee el capítulo 31, vamos al capítulo 31, el versículo 10 al 13, ahí hay algo que me llama poderosamente la atención en estos tres versículos. 31, versículo 10, escuche esto, mire. Él está aquí contando a sus esposas algo. Le dice: en cierta ocasión, durante la época en que los animales estaban en celo, tuve un sueño. Él está contando esto. Dice: en ese sueño veía que los chivos que cubrían a las cabras eran ¿qué? Eran rayados, manchados o moteados. ¿Qué fue lo que él tuvo? ¿Qué tuvo él? Un sueño. Mire, el respaldo de Dios. Esto no fue una idea ocurrenciosa, algo que se le ocurrió a Jacob. No, Dios le había revelado esto. Por eso lo que usted ve que está haciendo aquí Jacob en este plan que le plantea a su suegro es algo que Dios le mostró. Pero mire el versículo 11. Versículo 11 de este capítulo 31:11. Dice: en ese mismo sueño, el ángel de Dios, ¿qué dice? El ángel de Dios me llamó: Jacob, y yo le respondí: aquí estoy. Mira el versículo 12. Entonces él me dijo: fíjate bien, y te darás cuenta de que todos los chivos que cubren las cabras son ¿qué? Son rayados, manchados o moteados. Yo he visto todo lo que te ha hecho Labán. Está hablando con el ángel de Jehová, con el ángel de Dios. Y el versículo 13, mire, de este mismo pasaje, 31:3. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste una
Estela, y me hiciste una promesa, vete ahora de esta tierra y vuelve a la tierra de Kermans. ¿De qué? ¿Ah? Ok, si usted compara estos dos pasajes del capítulo 30 y del 31, ¿qué encuentra usted allí? Que usted encuentra que fue Dios quien le reveló este plan de las ovejas manchadas. Fue Dios quien le reveló esto, y entonces Él utiliza esta estrategia, y vemos el respaldo de Dios en esto, hermano. Luego Él cortó unas varas, desmechó esas varas, y cada vez que las ovejas, escúcheme bien, iban a beber agua, las ovejas miraban estas varas allí manchadas. No sé qué significa eso realmente, pero la Biblia dice que el respaldo de Dios estaba en este plan que hizo Jacob y que se lo planteó a su suegro. Ahí está el respaldo de Dios. De ahí en adelante empezaron a nacer ovejas manchadas, y todas esas eran para Jacob. Y dice la Biblia en el capítulo 43 del capítulo 30, versículo 43, dice que Jacob se enriqueció tan rápidamente con este plan que Dios le mostró y que Dios le reveló y que Dios le respaldó. Lo más importante es que está el respaldo de Dios en esto, hermano. El respaldo de Dios, cómo Dios prosperó a este hombre. Primero le reveló el plan. En el capítulo 31 lo acabamos de leer. Y él llevó a cabo este plan con su suegro, y Dios lo empezó a prosperar. Nacieron ovejas manchadas, empezaron a nacer ovejas, y todas esas eran para Jacob. Y dice que Dios lo prosperó. Dice, de esta manera Jacob prosperó muchísimo y llegó a tener muchos rebaños y criados y criadas de camellos. Ok, qué importante es el respaldo de Dios en la vida, hermano. Necesitamos el respaldo de Dios en lo que hacemos, hermano. Usted necesita el respaldo de Dios en su diario quehacer, en su diario vivir. Usted y yo necesitamos el respaldo de Dios. Qué bueno que usted y yo, en todos esos planes que desarrollamos, pequeños, medianos, grandes, el plan de casarnos, el plan de una empresa, el plan de proyectar nuestro negocio, podamos tener el respaldo de Dios, la bendición de Dios, el apoyo de Dios. Y mire cómo este hombre en tan corto tiempo no había prosperado en los años que trabajó para su suegro. Sencillamente se dedicó a hacer bien su trabajo administrativo, pero al cabo de este tiempo, él dice, yo me voy para mi tierra. Y el suegro le dice, no te vayas, te voy a cambiar el salario. Él le dice, no me pagues nada, sencillamente yo tengo un plan. Y ese plan era el sueño que Dios le había revelado. Dios se le apareció en un sueño y le dijo, mira, todas las ovejas, las cabras pintadas, esas van a ser para ti. Y eso es lo que vemos allí, el respaldo de Dios en este plan que Jacob le presenta a su suegro. Quiero decirle algo con todo mi corazón. Por más pequeño que sea su plan, siempre presénteselo a Dios. Tenga el respaldo de Dios en ese pequeño plan. No tiene que ser un plan grande. Si es un plan que tú tienes el respaldo de Dios en él, vas a ver cómo Dios engrandece ese plan. Ahora quiero mostrarte unos textos bíblicos en este sentido. Por ejemplo, Proverbios capítulo 16, versículo 1. Dios bendiciendo nuestros planes. Proverbios capítulo 16, versículo 1. Vamos a leer este texto. Allí dice, el hombre, ¿qué dice? El hombre, ¿qué? Y Dios, ¿qué? ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa para ustedes? Digan algo, hermano, van regañados, están. ¿Qué les pasa, hermano? Están hoy como qué. ¿Quién los regañó? No fue aquí. Mire, ¿qué significa eso? ¿Quién es usted quien tiene la idea?
El hombre propone, es decir, como que, Señor, mira esto, ¿te agrada? ¿Lo puedes bendecir? ¿Lo puedes aprobar? ¿Puedo contar con tu respaldo este plan? Míralo, Señor, es pequeño este negocio que quiero montar, míralo, Señor. Y luego dice, Dios dispone. Es Dios quien bendice, aprueba eso. Tu plan, preséntalo a Dios. Eso fue lo que hizo Jacob, presentar el plan que Dios le había dado de las ovejas pintadas. Él se lo reveló a través de un sueño y por eso él con toda seguridad lo pone en práctica con su suegro Labán. Pero mire el versículo 2, el versículo 3, perdón, de este mismo proverbio. El hombre propone y Dios dispone. Mire el versículo 3, dice, pone en manos del Señor, ¿qué dice? Todas tus obras, todos tus proyectos. Pone en manos del Señor todos tus proyectos, tus obras, y tus proyectos, ¿qué dice? Se cumplirán. ¿Cómo le parece? Lo que pasa, hermanos, es que a veces no tenemos en cuenta a Dios en nuestros proyectos, en nuestros sueños. Muchas veces lo que usted quiere hacer, usted lo hace solito por su lado. Usted no le consulta a Dios, usted no le pide a Dios su apoyo en eso, no le pide a Dios su bendición en eso. Aquí está diciendo que usted y yo debemos poner en las manos de Dios todas nuestras obras, todas nuestras obras, todas nuestras obras, no algunas, todas nuestras obras y nuestros proyectos, ¿qué dice? Se cumplirán. Pero mira el versículo de este mismo proverbio, el versículo 9. Mire cómo lo dice, el versículo 9 de este mismo proverbio en la nueva versión. El corazón del hombre, ¿qué dice? Traza su rumbo, pero sus pasos los dirige ¿quién? El Señor. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios espera que tú tomes la iniciativa. Dios espera que tú le presentes algo y le digas, Señor, Dios espera eso de usted y de mí, que le presentemos nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros croquis, nuestro mapa, decirle, Señor, mira, yo tengo este proyecto, ¿te agrada? ¿Puedo contar con tu apoyo en esto, Señor? ¿Puedo contar con tu bendición en este anhelo que tengo para este año? Eso es lo que nos está diciendo aquí el libro de Proverbios. El hombre propone, Dios dispone. Presentemos nuestros proyectos, nuestros planes a Dios. Y luego dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige ¿quién? ¿Los dirige quién? El Señor. Entonces, mire lo que hace Jacob. Jacob presenta su proyecto. El proyecto que Dios le dio de las ovejas pintadas. El proyecto de las cabras pintadas de Jacob. Dios se lo reveló en un sueño. Fue un sueño donde él se encuentra con el ángel de Jehová y le dice, hombre, yo veía que cuando las ovejas se aparejaban salían chivos pintados. Y él graba eso. Él le capta a Dios esa idea y luego se la plantea a su suegro y le dice, mira, de aquí en adelante recoge todas tus chivos y ovejas pintadas que tienes aquí, llévatela. Y dice que Labán las recogió y se las llevó a sus hijos, y de aquí en adelante todo lo que nazca pintado es mío. Y oiga, el respaldo de Dios bendiciendo a este hombre, su proyecto y su plan. Se enriqueció. Y sabe, si usted lee la historia, dice que inmediatamente Labán empezó a cambiar negativamente con su yerno. Los hijos de Labán, sus cuñados, los cuñados de Jacob, empezaron a mirarlo con malos ojos, porque empezaron a murmurar y a decir, este hombre se está llevando toda nuestra herencia, todo lo de nuestro padre lo está llevando. Mire cómo se ha enriquecido, mire cómo le está quitando a nuestro padre.
Y ya más adelante vemos que le tocó salir huyendo de allí. Pero entonces, el primer pensamiento que quiero dejar en tu corazón: preséntele planes al Señor, hermano. No se quede muerto. ¿Dónde están sus sueños? ¿Dónde están sus proyectos? ¿Dónde están esas cosas que quiere que Dios te bendiga? Tenga ideas, sea ingenioso. Dígale: Señor, ayúdame con esto, que quiero que me prosperes y que me bendiga. Eso fue lo que hizo aquí Jacob. En segundo lugar, no solamente tenemos el respaldo de Dios en este plan que Jacob le presenta a Dios. En segundo lugar, tenemos el respaldo de Dios brindándole protección a Jacob. Vamos al capítulo 31. Capítulo 31, versículo 20 y 21. Ahora, capítulo 31, lean conmigo allí versículo 20 y 21 de Génesis. Génesis 31. Ahora, aquí, ¿qué es lo que vemos? Mire lo que pasa. Fue así como Jacob, ¿qué dice? Engañó a Labán el arameo y huyó sin decirle nada. Es decir, lo vemos ya aquí huyendo. Versículo 20. Fue así como Jacob engañó a Labán el arameo y huyó sin decirle nada. Versículo 21. Jacob se escapó con todo lo que tenía. Se llevó las vacas pintadas, los animales. Una vez que cruzó el río Éufrates, se encaminó hacia la región montañosa de ¿quién? Hacia la región montañosa de ¿qué? Ok, escúcheme bien, hermano. ¿Qué es lo que pasa aquí con Jacob? Sale huyendo. ¿Por qué sale huyendo? Porque él se dio cuenta que su tío había cambiado. Después del plan, y cómo Dios respalda el plan, y cómo este hombre prospera, ya les dije, sus cuñados empezaron a mirarlo mal, a hablar mal de él, y entonces había una atmósfera muy candente y muy caliente ya en esa familia. Y entonces Jacob no le dice a su suegro que se va a ir, sino que un día sale huyendo. Coge sus esposas, coge sus hijos, coge sus ganados, todo lo que Dios le había dado después del respaldo a ese plan que le presentó a su suegro. Y entonces él sale huyendo, hermano. Sale huyendo. Pero mira el versículo 31 del capítulo 31. Mire lo que dice allí. Aquí vemos a Jacob huyendo, pero miren el versículo 31. ¿Qué dice? Jacob le respondió: la verdad es que ¿qué dice? Que me entró mucho miedo. Es la razón por la cual se va. Porque pensé que podrías quitarme a tus hijas. ¿Por qué? Es decir, él se va, sale huyendo porque él tenía miedo. Ahora mire el versículo 22 y 23. Vemos allí que su suegro se entera y empieza a perseguirlo. 31-22. Al tercer día le informaron ¿a quién? A Labán, que Jacob se había escapado. Y mira el versículo 23. Versículo 23. Dice: entonces Labán, ¿qué pasó allí? Reunió a sus parientes y lo persiguió durante 7 días hasta que lo alcanzó en los montes ¿de qué? ¿De qué? Ok, escúcheme bien. Mire lo que pasa aquí. Un hombre bendecido, un hombre lleno de ganados, que Dios lo ha respaldado en un plan, sale huyendo con sus esposas, con sus riquezas. Su suegro se entera, lo persigue. ¿A los cuántos días lo encontró? A los 7 días lo encontró. Pero escúcheme bien, ¿dónde está el respaldo de Dios aquí brindándole protección? Mire el versículo 24 y 29 del mismo capítulo 31. Escuche por favor. 24, mire lo que dice. Pero esa misma noche, ojo por favor, atención, pero esa misma noche Dios se le apareció en sueño ¿a quién? Mire, se le apareció en sueño a Labán el arameo y le dijo: cuidado con amenazar ¿a quién?
¿Usted no ve el respaldo de Dios allí protegiéndolo? Cuidado con amenazar a Jacob. Y mire el versículo 29. Versículo 29 de este mismo capítulo. Dice: mi poder es más que suficiente para hacerles daño. Pero anoche el Dios de tu padre, ya se encontraron, me habló y me dijo, ¿qué le dijo? Cuidado con amenazar ¿a quién? ¿A quién? A Jacob. Hermanos queridos, voy a decirle una cosa. Mire el respaldo de Dios, no solamente bendiciendo el plan de Jacob. Segundo, mire el respaldo de Dios protegiendo la vida de Jacob. El respaldo de Dios protegiendo la vida de este hombre. Tal vez no fue la manera de desligarse de su suegro, pero él dice que tenía miedo. Tenía miedo porque él veía la atmósfera allí de su suegro y de sus cuñados. Tenía miedo que Jacob, que Labán le quitara a sus esposas. Él lo expresa allí. Y entonces él sale huyendo. Su suegro lo persigue. A los 7 días lo alcanza. Y escúcheme bien, antes de encontrarse con su yerno Jacob, Dios se le aparece a Labán y le dice: mire, cuidado, usted me toca a ese hombre. Cuidado, le prohíbo, cuidadito, usted me le hace daño a ese hombre. Y él, cuando se encuentra con Jacob, le dice: no, mientras yo venía, a mí se me apareció el ángel de Jehová y me dijo: cuidado con hacerle daño a Jacob. El respaldo de Dios protegiendo la vida de una persona. Necesitamos el respaldo de Dios en nuestras vidas, hermano. No solamente para que prosperen nuestros proyectos, no solamente para que prosperen nuestros sueños, nuestros anhelos. Eso que le presentamos a Dios cada día, eso necesita el respaldo de Dios para que sea prosperado. Pero también necesitamos el respaldo de Dios protegiéndonos de nuestros enemigos. Siempre hay gente malintencionada que quiere hacernos daño, que quiere quitarnos, que quiere robarnos, que quiere ponernos tropiezo en la vida. Pero si tú, escúcheme bien, tienes el respaldo de Dios, tus enemigos serán advertidos por Dios. Tus enemigos Dios les pondrá límites y trabas y les dirá a través de un sueño, a través de: cuidadito me toca ese hijo mío, cuidadito me lo toca. Y ese fue el límite que Dios le puso a Labán para que no le hiciera daño, porque él no iba a encontrarse para un picnic con él. Él iba a hacerle daño porque se sentía herido, estaba iracundo, tenía rabia porque se había ido pues el que le había ayudado a que su negocio prosperara, y él se sentía defraudado, Pero lo que no sabía Labán es que Dios le iba a poner freno a su ira, a su rabia y a su venganza contra su yerno, y que además era su sobrino también. El respaldo de Dios protegiendo la vida. Necesitamos el respaldo de Dios para protección de nuestras vidas. ¿Está entendido? Voy a leerles unos salmos. Salmo 27:1. Mire cómo Dios, hermano, actúa. Salmo capítulo 27, versículo 1 al 4. Ayúdame ahí, Alvarito, por favor. Salmo 27, versículo. Mire lo que dice: el Señor es mi luz y ¿qué? ¿De quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrantarme? Versículo 2 hasta el 4 vamos. Dice así el versículo 2: cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y mis adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Versículo 3 y 4 dice: aun cuando un ejército me asedie, no temeré, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Y mire el versículo 4 de este pasaje: una sola cosa le he pedido al Señor,
y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar ¿qué? La hermosura del Señor y recrearme en ¿qué? ¿Cuántos quieren el respaldo de Dios protegiendo sus vidas? Hermano, sea fiel a Dios. Vamos al Salmo 34, versículo 7. Dos salmos más que nos hablan mucho. Salmo 34, versículo 7. Mire lo que dice acerca de esta maravilloso respaldo de Dios protegiendo nuestras vidas. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está ¿para qué? Para librarlos. Y el Salmo 91, muy conocido por usted, específicamente el versículo 11. Salmo 91, versículo 11. Mire lo que dice: porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Aquí está mi segundo pensamiento. Número uno, el respaldo de Dios. En primer lugar, el respaldo de Dios ¿en qué? En el plan de Jacob. El respaldo de Dios en el plan de Jacob. En segundo lugar, el respaldo de Dios protegiendo la vida de Jacob. Y número 3, el respaldo de Dios en su prosperidad. Cómo Dios prospera la vida de este hombre. Vamos al capítulo 30 de Génesis, versículo 36 al 42. El respaldo dándole prosperidad en la vida de este hombre. Ahora escúcheme bien, vamos a leer aquí Génesis 30, versículo 36 al 42, para seguir allí con nuestro hilo. Génesis 30, versículo 36. Ojo aquí, por favor. Mire lo que dice. Después de eso puso una distancia de 3 días de viaje entre él y Jacob. Mientras tanto, Jacob seguía cuidando ¿qué? Las otras ovejas de Labán. Escúcheme bien, aquí voy a decirle algo. ¿Por qué? ¿Cuál fue la base del respaldo de Dios en la vida de Jacob para prosperarlo? Él hizo muy bien el trabajo con lo que no era de él. Mire lo que dice. Él seguía ¿qué? Seguía ¿qué? Reaccionen, hermanos, reaccionen, no se me queden dormidos. Dice, Jacob seguía cuidando las otras ovejas. ¿De quién? No solamente cuidaba las de él ahora, sino que seguía cuidando las ovejas de quién. Hermano, ¿sabe por qué Dios respaldó prosperando la vida de Jacob? Porque él hizo bien, cuidó bien las ovejas de su suegro. Alimentó bien, defendió bien las ovejas de su suegro. Cuide lo que no es suyo. Administre bien lo que no es suyo. Cuide bien esas ovejas que ahora está cuidando y que no son suyas. Pero leamos el versículo 37 para continuar con nuestro hilo en el texto que tenemos aquí. Versículo 37. Jacob cortó ramas verdes de álamo, de almendro, de plátano y las peló de tal manera que quedaran franjas blancas al descubierto. Versículo 38, vamos hasta el 42. Luego tomó las ramas que había pelado y las puso en todos los abrevaderos para que el rebaño las tuviera enfrente cuando se acercara a beber agua, cuando las ovejas estaban en celo y llegaban a los abrevaderos. Versículo 39. Los machos se unían con las hembras frente a las ramas y así tenían crías rayadas y moteadas o manchadas. 40, perdón. Entonces Jacob apartaba estos corderos y los ponía frente a los animales rayados y negros del rebaño de Labán. De esta manera logró crear su propio rebaño diferente al de Labán. Versículo 41 y luego el 42, y dice: además, cuando las hembras más robustas estaban en celo, Jacob colocaba las ramas en los bebederos
frente a los animales para que se unieran mirando hacia las ramas. Y el versículo 42 y 43, pero cuando llegaban los animales más débiles, no colocaba las ramas. Así los animales débiles eran para Labán y los robustos eran para Jacob. Y el versículo 33, donde Dios lo prospera grandemente. De esta manera Jacob prosperó muchísimo y llegó a tener muchos rebaños, criados y criadas, camellos y asnos. Vemos un respaldo poderoso en la prosperidad que este hombre hizo, hermano. Un respaldo tremendo de Dios. Pero escúcheme bien, ¿cuál es la clave aquí? La clave es que usted administre muy bien lo que no es suyo. Lo que no es suyo. Este hombre fue fiel. Note usted que esta versión dice que este hombre se desvelaba cuidando las ovejas de su suegro. La nueva versión internacional utiliza esa palabra. Dice desvelo, se desvelaba cuidando las ovejas de su suegro. Yo te hago una pregunta: ¿tú te desvelas cuidando lo que no es tuyo? ¿Te desvelas? ¿Le pones tanto cariño a lo que no es tuyo? ¿Le pones tanto esfuerzo, tanto cuidado, tanta ternura, tanta consagración para administrar lo poco, lo mucho, pero que no es tuyo? Pues Jacob tenía esta mentalidad y este sentido de pertenencia con lo que no era de él. Tenía mucho cuidado de las ovejas. Por eso Dios prosperó tanto la casa de Labán. Por eso su suegro estaba tan contento con este administrador que había llegado a su casa, porque la prosperidad de Dios se vio de una manera tan contundente por la buena administración que este hombre le puso. Y además, escúcheme bien, Dios recompensa y respalda la vida de Jacob en 3 áreas. Número 1, lo respalda, ¿cómo? Bendiciendo sus planes, bendiciendo el único plan que le presenta a Dios. Número 2, el respaldo de Dios, dándole protección sobre sus enemigos. Lo protege a él, a sus esposas, a sus hijos y a sus bienes. La protección de Dios, el respaldo de Dios protegiendo. Y número 3, el respaldo de Dios para prosperarlo. Dios lo prosperó grandemente. Una tremenda prosperidad sobre la vida de este hombre. Entonces, allí encontramos esta verdad sobre la vida de Jacob. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que Dios desea prosperarnos? Dios desea prosperarnos, hermano. Dios desea prosperarnos porque Dios es generoso. Dios es bueno. Y Dios tiene planes de bendecir nuestras vidas. Pero aquí tenemos estas lecciones en la vida de este Jacob. Oremos al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias. Gracias te doy, Señor. Pida que Dios respalde su vida, lo que usted hace. Pida el respaldo de Dios. Pida el respaldo de Dios. ¿En qué área de tu vida no tienes el respaldo de Dios? Hermano, no debemos hacer nada si no tenemos la certeza de que Dios va con nosotros. Levante sus manos allí. Dígale: Señor, dame tu respaldo. Dame tu respaldo en esto. Sea específico. Dígale: Señor, respáldame en la crianza de mis hijos. Dame tu respaldo. Dame tu respaldo en este proyecto económico. Dame tu respaldo, Señor, en este proyecto familiar, en este proyecto sentimental. Dame tu respaldo. Pida a Dios allí: dame tu respaldo, Señor. Yo quiero ver tu mano clara, contundente, actuando en mi vida. Dígaselo. Yo quiero ver, Señor, tu respaldo en mi economía.
Respáldame en las finanzas, Señor, respáldame. Respáldame, Dios, en el ministerio que me has dado. Respáldame, Señor, en este ministerio que me has confiado. Respáldame. Dame tu socorro, tu ayuda, tu empuje. Dame tus fuerzas. Que los demás vean que tú estás conmigo en esto, Señor. Que mis enemigos vean. Dame tu respaldo en el trabajo donde estoy, en la empresa. Señor, que todo lo que yo haga allí sea prosperado por tu mano. Que todo lo que yo haga laboralmente, profesionalmente, sea engrandecido por ti, Señor, así como tú lo hiciste con Jacob en la casa de su suegro, de su tío Labán. Prospera, Señor, la empresa donde estoy por causa mía, por causa de tu hijo, de tu hija que labora en esa empresa, Señor. Prospera esa empresa, engrandece esa empresa, y que allí puedan ver, Señor, que Jehová está conmigo, que Dios está conmigo, que el Espíritu de Dios actúa a través de mí, Señor. Te agradezco, dame tu socorro, dame tu respaldo, Padre, para levantar los hijos que me has dado. Dame tu respaldo para enseñarles, para transmitirles, para marcarlos para tu gloria. Dame tu respaldo, Padre, en todos los pasos que dé en la vida. Por donde quiera que vaya, tu presencia me lleva, me trae, me mueva. Tu presencia me impide ir donde no debo ir. Tu presencia me abre puertas para entrar donde debo entrar. En el nombre de Jesús de Nazaret, pido por tu respaldo. Dame tu respaldo, Espíritu de Dios. Dame tu respaldo, querido Jesús, en toda labor, en todo paso que dé cada día. Yo quiero ver la mano de Dios llevándome y trayéndome. Señor, no quiero hacer mi voluntad. No quiero desagradarte. Quiero ver tu respaldo en todas las cosas. En todas las cosas, dame tu respaldo. Dame tu apoyo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, danos tu respaldo en el ministerio aquí, Señor. Respalda el trabajo ministerial que hacemos. Respáldanos en el trabajo de discipulado que estamos haciendo en la congregación. El trabajo de enseñar la Biblia a la gente. Danos tu respaldo en eso, Padre. Danos tu respaldo para poder transmitir la palabra, sembrar la palabra en los corazones de cada familia. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu mano poderosa sobre nuestras vidas y sobre nuestras casas en esta noche. Gracias. Bendice los alimentos que vamos a comer ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios le bendiga, hermano. Un abrazo.